Ok, entonces ya estamos en la auxiliatura número 9 y vamos con los ejercicios del simulacro, ¿ok? El primero, un cubo de madera de 40 centímetros de arista y densidad 600 kilogramos metro cúbico flota sobre la superficie del agua. Calcular el empuje, la altura del cubo que está por encima del nivel del agua y qué volumen de plomo hay que colocar debajo del cubo para hundirlo totalmente. Ya, espero que no les haya asustado ver este ejercicio. Es relativamente fácil. Ok, para empezar, tengo acá un cubo, ¿no? Que me dice que está flotando. Ahí está. Está flotando, tiene de arista 40 centímetros, por lo tanto sus lados son 40 centímetros o 0,4 metros, ¿no? Ok, tiene una densidad, es de madera, así que voy a poner densidad de madera, 600 kilogramos sobre metro cúbico. Calcular el empuje. Podían hacerlo de dos maneras, podían complicarse mucho. Bueno, tampoco mucho, porque lo iban a usar para para el siguiente inciso, hacerlo directo. Acá, por mucho que flote o no, acaba terminando en equilibrio, así que hacia abajo tenemos el peso y hacia arriba el empuje, porque al introducir un objeto en un líquido, se genera la fuerza hacia arriba que es igual al al peso del líquido desplazado, ¿no? Entonces, para el inciso A, si analizo, sumatoria de fuerzas igual a 0. Tenemos el peso y el empuje en sentido contrario. ¿Qué significa? Que el empuje es igual al peso. Entonces el empuje va a ser igual al peso. Recordemos que el peso lo podemos desenglosar porque el peso es igual a masa por gravedad, pero si de la fórmula de densidad, que es igual masa sobre volumen, despejo masa, yo puedo decir que el peso va a ser densidad por volumen por gravedad, ¿no? Es la única salida que tenía por acá, porque en este caso no me dan masa del cubo, solo me dan uno de sus lados, que es suficiente para calcular el volumen y me dan la densidad, así que me voy por acá, ¿no? Entonces el empuje va a ser igual, acá es obvio, si estoy hablando del peso del cuerpo, es la densidad del cuerpo con el volumen del cuerpo, porque cuando yo tomo en cuenta el peso de un objeto, tomo en cuenta todo el volumen, no peso solo la mitad, ¿no? Entonces en este caso va a ser densidad de la madera por el volumen de la madera por la gravedad. Densidad de la madera, ¿cuánto es? 600. ¿Me van a ayudar con la calculadora, por favor? El volumen es, si el lado es 40 centímetros, 0,4 metros es 0,4 metros al cubo. Y la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto sale eso, por favor? 376,32. 376,32 Newton. Ok. Y ahí iba el primer inciso, ¿no? ¿Cuál es la otra manera que podríamos hacer? Podríamos acá reemplazar el empuje, porque como el empuje sabemos es igual a densidad de líquido por el volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Podríamos haber reemplazado eso, haber despejado el volumen del cuerpo sumergido y en base a eso reemplazar en la fórmula de empuje, ¿no? Es mucho lío, es complicarse bastante porque debería salir lo mismo, pero de todas maneras tendríamos que calcularlo. ¿Por qué? Porque nos dice qué altura del cubo está por encima del agua. Para saber qué altura está por encima, tenemos que saber qué altura está por debajo, ¿no? ¿Y cómo sabemos la altura por debajo? Con el volumen del cuerpo sumergido. Entonces, yo acá analizo, me vuelvo a esto acá, ¿sí? A empuje igual al peso. Y ahora lo voy a tratar de diferente manera. El empuje yo sé que es densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Y el peso, yo ya sé que es densidad de la masa por el volumen de la masa por la gravedad, ¿no? Entonces, gravedad con gravedad se va a ir. ¿Tengo la densidad del líquido? Sí, porque es agua, es 1000. ¿Tengo la densidad de la madera? Sí, me ha dicho que es 600. ¿Tengo el volumen? Es 0,4 al cubo. Entonces, puedo encontrar el volumen del cuerpo sumergido, ¿sí? Acá, como ya les he recomendado en auxiliaturas anteriores, eviten complicarse porque si nos está pidiendo qué tanto flota, podemos sacar un porcentaje de qué tanto está hundido y lo que falta es lo que flota, ¿no? ¿A qué me refiero?
que el volumen del cuerpo sumergido, este que está multiplicando, pasa a dividir, va a ser densidad de la madera sobre la densidad del líquido, multiplicado por el volumen de la madera. ¿Cuánto es la densidad de madera? 600. ¿Cuánto es la densidad del líquido? 1000 por el volumen de la madera. ¿Eso qué significa? 600 entre 1000, 0,6 del volumen de la madera. ¿Y eso qué me dice? Que el cuerpo está hundido en su 60%. Por lo tanto, ¿qué tanto está flotando? El volumen del cuerpo que flota es el 0,4, lo que falta, ¿no? Y de acá ya deduzco, porque el volumen es igual a área por altura que flota, que va a ser igual a 0,4 volumen de la madera, que lo voy a pasar acá. El área pasa a dividir, por lo tanto la altura que flota es igual a 0,4 volumen de la madera dividido entre el área. 0,4, el volumen a qué es igual a 0,4 metros al cubo. Y el área a qué es igual, pues lado por lado, 0,4 metros al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? Por favor. 0,4 por 0,4 al cubo sobre 0,4 al cuadrado. 0,16. 0,16. Y ahí tienen la fracción que está por encima, ¿no? No sé si se dieron cuenta que también puse 0,24 entre los incisos. Era para ver si alguno caía, porque 0,24 es la altura sumergida, no la que flota, ¿sí? Entonces, no sé si lo estoy resolviendo muy rápido. Hasta acá, yo caí. Hasta acá, ¿está claro? ¿Tienen alguna duda? Yo fui. Me pasa. ¿Se entiende, no? Ninguna duda. Ok. Entonces, planteemos la situación C, que es algo que podría ser nuevo, pero no debería causarnos muchos problemas. Voy a hacer una diapositiva más ya, para no hacerlo muy aprieto, porque ya estoy viendo que me va a faltar un poco de espacio. Tenemos que plantear bien la situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora mismo mi cuerpo está flotando y me dice, ¿qué tanto tengo que poner debajo de la madera para que se hunda? Por lo tanto, si quiero que se hunda, el empuje va a tener que acabar siendo igual al peso, ¿no? Pero ahí es donde está la cosa, inciso C. Ahora mismo nosotros tenemos esto, ¿no? Tenemos acá nuestro cubo, con tal cierta cosa, flotando. Ahí. Entonces, yo lo que quiero es esto. Yo lo que quiero es que a mi cubo de madera, quiero hacer este, actually voy a borrar esto un momento, a mi cubo, añadirle un pedacito de plomo abajo. Total que el plomo haga, obviamente, el plomo es un material denso. De hecho es 11,8, ¿no? Gramos sobre centímetro cúbico. Para convertirlo a kilogramos sobre metro cúbico es multiplicar por 1000, así que es 11.800. Es bien denso, ¿no? Así que un pedacito pequeño ya va a aumentar bastante, pero yo lo que quiero es eso, poner algo que esté debajo, lo cual aumente el peso y haga que se hunda, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? El empuje depende del volumen que entre, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuántos volúmenes están entrando? ¿Cuántos volúmenes hay dentro del agua? ¿Y de qué cosa? Recuerden que esto es la madera, ¿no? Vamos a ponerle M. Y esto es el plomo. ¿Cuántos volúmenes hay dentro del agua? El volumen de la madera y el volumen del plomo. Entonces hay dos empujes, porque son dos volúmenes que estamos hundiendo, ¿no? Podríamos hablar de un empuje resultante, que sería los dos, pero en este caso estamos hundiendo la madera y el plomo, por lo tanto, el empuje va a tomar en cuenta el volumen de la madera y el volumen del plomo. Entonces yo ya sé que acá va a haber un empuje de madera y un empuje, o sea, no un empuje de madera, ¿no? Un empuje de la madera y un empuje para el plomo. Y por mucho que lo sumerja o no, los cuerpos van a seguir teniendo peso. Así que va a haber un peso del plomo y va a haber un peso de la madera. Y esa era la problemática. ¿Por qué? Porque yo si ahora hago la sumatoria de fuerzas igual a 0,
voy a tener el peso de la madera más el peso del plomo menos el empuje de la madera menos el empuje del plomo igual a 0. Definamos qué va a ser cada uno para que les pregunte ahorita una cosa, para que vean qué tenemos que despejar y qué no. El peso de la madera va a seguir siendo igual, ¿no? Va a seguir siendo densidad de la madera por el volumen de la madera por gravedad. El empuje de la madera va a seguir siendo igual. Densidad de el líquido. No se confundan. El empuje es dependiendo del líquido que estoy desplazando, ¿sí? Pero como la madera está totalmente sumergida, va a ser volumen de la madera. Ahí ya también podemos darnos cuenta que va a ser distinto al valor anterior. ¿Por qué? Porque en el valor anterior no estaba sumergido completamente, ¿no? Por lo tanto, era menos empuje que este. Lo hablamos hace 2 oscilaturas, creo. Que mientras más hundamos un objeto, mayor va a ser el empuje. Es lo que pasa al hundir una pelota en el agua, ¿no? Mientras más lo hunde, más cuesta. Es porque están hundiendo más volumen, se desplaza más líquido y hay mayor fuerza de empuje. Entonces, acá densidad del líquido, volumen de la madera por gravedad. En el peso del plomo, ¿qué voy a tener? Lo mismo que en el de la madera, solo que en vez de densidad de la madera, densidad del plomo. En vez de volumen de la madera, volumen del plomo. Gravedad. En el empuje, ¿qué voy a tener? Lo mismo, empuje del plomo. Solo que la densidad del líquido sigue siendo igual porque sigo hundiéndolo en el mismo líquido. Solo que el volumen, en vez del volumen de la madera, es el volumen del plomo por gravedad. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el volumen del plomo? Por lo tanto, me fijo y veo acá en cuáles está incluido el volumen del plomo, en el peso y en el empuje, porque está hundido totalmente. Por lo tanto, despejo esos dos. Tendría peso del plomo menos empuje del plomo y lo demás lo paso al otro lado, ¿no? Lo demás será empuje de la madera menos peso de la madera. Hasta acá, ¿me siguen? ¿Se entiende? Ok, confío en que todos también me siguen, ¿sí? Entonces el peso del plomo había dicho que era densidad del plomo por volumen del plomo por gravedad. El empuje del plomo va a ser densidad del líquido por volumen del plomo por gravedad. El empuje de la madera, densidad del líquido por volumen de la madera por gravedad. El peso de la madera, densidad de la madera por volumen de la madera por gravedad. De a primeras las gravedades se simplifican porque acá puedo hacer factor común, acá igual y se dividen. Y acá hago factor común del volumen del plomo, nada más. Me queda densidad del plomo menos densidad del líquido. Acá puedo hacer factor común del volumen de la madera para ahorrarme cálculo. Densidad del líquido menos densidad de la madera. Bueno, al final mi volumen del plomo va a acabar, esto que está multiplicando pasa a dividir, así que va a ser volumen de la madera por densidad del líquido menos densidad de la madera sobre densidad del plomo menos densidad del líquido. Me van a ayudar con los cálculos. ¿Cuál era el volumen de la madera? 0,4 metros elevado al cubo. Como les había dicho, la densidad del plomo me dice que es 11,8 gramos cc, que es eso, ¿no? Que convertido a internacional es 11.800 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces la densidad del líquido es agua, así que va a ser 1000 menos la madera que me dijeron que era 600, ¿no? Densidad del plomo 11.800 menos densidad del líquido 1000. ¿Cuánto sale eso, por favor? $2,37 por 10 a la menos 3. Gracias. Y ahora, un momentito, voy a sacar esto un rato. Pongo en pausa esto. Ah, no, lo cerré. Les iba a mostrar los incisos, pero había cerrado el navegador. Bueno,
Las respuestas entonces eran 376,32, 0,16 y 2,37 por 10 a la menos 3. En este igual, no sé si era trampa o no, pero puse 2,37 por 10 a la menos 3 y 2,4 por 10 a la menos 6, ¿no? Pero bueno, el menos 3 y menos 6 ya hacía la diferencia, obviamente. Y ahí era el primer ejercicio. No lo estoy resolviendo muy rápido, ¿verdad? ¿Se entiende todo? ¿Está claro? Ok. Confío en que sea cierto. Bueno, ese era el primer ejercicio. Esto era lo único nuevo, ¿no? A ver, luego voy a revisar si hicieron el inciso A y B. Eso sí, estaban súper easy, ¿no? Bueno, relativamente. Siguiente. Prensa hidráulica tiene de radio 6 centímetros en la parte angosta y debe soportar en la parte ancha un peso de 5.000 newtons. Cuando el pistón angosto baja 20 centímetros, el pistón ancho sube 10. Calcular el diámetro del pistón ancho, la presión en cada pistón, la fuerza que se debe aplicar en el pistón angosto y cuántas veces es menor la fuerza en el pistón angosto. Estos son 4 incisos porque los ejercicios de prensa hidráulica son cortos, ¿no? Usar 4 decimales. Debe ser importante para que le salga lo mismo que a mí. Entonces, tengo la prensa hidráulica que tiene su parte angosta y tiene acá su parte ancha, ¿no? Y me dice que tiene un radio de 6 centímetros en la parte angosta. Y en la parte ancha debe soportar un peso, hacia abajo, ¿no?, de 5.000 newtons. Esto es clave, ¿no? Cuando el pistón angosto baja 20 centímetros, el ancho sube 10. ¿A qué se refiere con eso? Recuerden que la prensa hidráulica lo que tiene adentro es el fluido, porque dentro de un fluido confinado, la presión ejercida en un punto se esparce a todos los demás puntos, ¿no? Entonces, estos fluidos no desaparecen, ¿no? Si yo empujo del otro lado, se va, de un lado se va al otro y lo levanta. Ese es el chiste, de poder levantar pesos más grandes con menor fuerza, debido a que las presiones son iguales. Entonces, ¿qué me está diciendo este? Que cuando el pistón angosto baja 20 centímetros, o sea, si inicialmente estaba acá y baja 20 centímetros, el otro sube 10. Digamos que inicialmente estaba acá. Eso. Entonces, 20 centímetros y acá 10 centímetros. ¿Por qué las alturas no son iguales? Porque es que si yo bajo 20 centímetros de un lado, el otro no sube 20. Porque el otro pistón es más ancho, ¿sí? Es diferente. O sea, es como que acá estoy usando una cantidad de volumen más o menos así, ¿no? Digamos que esta es la cantidad de volumen que se ocupa en este espacio. Y eso, si yo lo reparto a un pistón angosto, pues a un pistón más ancho, se va a repartir de diferente manera, ¿no? No va a ocupar la misma altura porque tiene que ocupar un mayor área, obviamente. Pero es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, solo que con diferente forma. ¿Y eso qué significa? Que, a ver, un momentito que mueva mi cámara, significa que el volumen que baja es igual al volumen que sube. ¿Sí? Es lo mismo, solo que con diferente forma, por cómo son los pistones, porque uno es más ancho y uno más angosto. El volumen que baja, ¿qué va a ser igual? Al área del pistón angosto por la altura que baja. Área por altura. Y el volumen que sube, ¿cuál va a ser? Pues el área del pistón ancho por la altura que sube. Y como me dice calcular el diámetro del pistón ancho, voy a tener que calcular el área del pistón ancho, ¿no? Entonces, el área del pistón ancho va a ser igual a altura que baja sobre altura que sube por área 1. Esto va a ser, ayúdenme con los cálculos, altura que baja son 0,2. Lo voy a poner sin unidades, ¿ya? Ustedes en su examen lo ponen, es para que entre acá. La altura que sube es 0,1. Que de todas maneras, no importa si acá no importa si lo ponen en centímetros o en metros, ¿ya? Porque de todas maneras se va a cancelar las unidades, ¿no? Y el área 1, que es pi por radio, que es 0,06 en metros al cuadrado. Creo que lo voy a poner un poco más. Saquen eso cuánto sale, por favor, para que lo mueva un poco más a la izquierda. Área 2 igual.
que bajamos. Voy a moverlo ya. 0,2 sobre 0,1 por pi por 0.06 al cuadrado. Cero coma 0.0226. Ok. Y bueno, el área es pi por diámetro 2, en este caso al cuadrado, dividido entre 4. Por lo tanto, si despejo de acá, bueno, eso es igual al área 2, ¿no? Por lo tanto, el diámetro 2 va a ser igual. El 4 que está dividiendo pasa a multiplicar. Pi que está multiplicando pasa a dividir. Y raíz cuadrada porque el diámetro está al cuadrado. Así que raíz cuadrada de 4 por el área 2, 0,0226 dividido entre pi. ¿Eso cuánto sale? Lo voy a poner acá. 0,16. Más decimales, por favor. 0,1696. Ahí. 32. 1696. Porque son 4 decimales según el ejercicio, ¿no? Y ahí. Espero que esto no sea confuso. No sé si ponerlo ahí. A ver. Lo pongo acá, así. 0,1696. ¿Será? ¿Dónde lo ven que lo ponga? ¿Saben que lo voy a mover, de hecho? Lo voy a mover. Y ya. Esto, diámetro 2 va a ser igual a 4, área 2 entre pi, raíz cuadrada. Esto es 4 de 0,0226 dividido entre pi, raíz. Y esto sale 0,1696, ¿no? Ya, mejor. Y ahí acaba el inciso A. Eso, como les dije, es lo más complicado que podría haber de prensa hidráulica, ¿no? Lo de volumen que baja igual volumen que sube. Que tampoco es que sea tan complicado, pero bueno, ahí está. Inciso B. La presión en cada pistón. Las dos presiones van a ser iguales, ¿no? Por lo tanto, presión 1 va a ser igual a presión 2. Así que voy a calcular la presión en el pistón 2, porque es la que conozco, por ahora. Por ahora no he calculado la fuerza del pistón 1. De hecho, eso es el inciso C, pero me va a salir lo mismo, ¿sí? Así que presión 1 igual a presión 2, que va a ser igual al peso sobre el área 2. El peso es 5.000 newtons y el área me había salido 0,0226 metros cuadrados, ¿no? ¿Eso cuánto sale? $5.000 sobre 0.0226. 2,212. 2.212. Coma. Coma. Ah, no, espera. 2,212, 38,93. 2.212, 38,93. 31, 81. Ah, ya. 81 newton sobre metro cuadrado. A ver, tenía mi copia por acá. 2.212, 38, ok, sí, exactamente. Y ahí estaría. ¿Sí? Así de fácil el inciso B. El inciso C, la fuerza que se va a aplicar en el pistón angosto, pues presión 1 es igual a presión 2. Por lo tanto, presión 1 va a ser fuerza 1 sobre área 1 igual a presión 2. Por lo tanto, la fuerza 1 va a ser igual a la presión 2 por el área 1. Entonces va a ser 2,212, 38,9381 multiplicado por
el área 1, que va a ser... saquemos el área 1 rápido o lo ponemos así. Pongámoslo así. Pi por 0.06 metros al cuadrado. ¿Eso cuánto sale? Voy a borrar la unidad ya que no la estaba poniendo. Esto es Newton sobre metro cuadrado por metro cuadrado que da Newton, ¿no? 2502,15. 2502,15. 34. Ok. En este, creo que estaba el inciso como 2500, ¿no? Creo. Eso era porque saqué el dato del área 1 primero, ¿sí? Pero sería el 2500. Así que vamos a ponerlo acá. 2500. Porque eso lo puse así porque hay muchos que sacan primero los valores de las áreas y luego eso lo van reemplazando. Que la variación tampoco es mucho, ¿no? Son 2 newton. ¿Cuánto es 2 newton? Así que ahí está, 2500, ¿no? Y como la respuesta sería 2500, el inciso D, que es cuántas veces es menor la fuerza, lo único que hago es dividir el peso entre la fuerza. 5000 entre 2500, 2. Es 2 veces menor. Tengo que hacer la mitad de fuerza para levantar el doble, ¿no? Y ahí estaría. Eso. Está complicado. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Todo claro? Es más easy era eso. Ajá. Exactamente. En el examen hay que representarlo gráficamente, la prensa hidráulica. Creo que el ingeniero lo toma en cuenta. O sea, no estoy seguro. No debería, ¿no? No deberían. Pero el ingeniero les dice una vez los pasos para resolver un problema de física. Y pone graficar el problema. Y es hacer el esquema, ¿no? Tampoco que sea mucho, son 2 tubos. Pero no debería de ser necesario. Aunque también date cuenta que el ingeniero tiene que interpretar tu examen, ¿no? Así que mejor ponelo y ahí indicas qué cosa es cada cosa, ¿no? Porque él tiene que interpretarlo. Así que no sé si sea necesario, pero póngalo, ¿ya? No creo que sea necesario. Pero grafíquenlo, no es mucho. No es mucho. ¿Ya? Vamos al siguiente. Si lo confundo más con mis dibujos. A ver, tampoco estás haciendo una obra de arte. O sea, son 2 tubos. Así que, bueno. Espero que no les haya asustado. Una tubería tiene los siguientes diámetros y son 3 diámetros. 10 centímetros, 20 centímetros y 30 centímetros. El punto 2 está a 60 centímetros abajo del 1 y el 3, 40 abajo del 2. Circula agua a razón de 18 kilómetros por hora por el punto 1. El caudal másico, calcular el caudal másico en el punto 2 y la diferencia de presiones entre 1 y 3. Bueno, va a ver, era de los más sencillos igual. Ahora vemos por qué. Tengo una tubería, la cual va aumentando gradualmente, ¿no? Acá va a ser una cosa. Y acá va a ser... Podrían haberlo dibujado con codos, ¿no? O sea, tipo así. Porque ahora mismo, como el ingeniero lo dijo, estamos hablando sobre tuberías que no tienen pérdida, así que los codos no deberían afectar. En una situación real, los codos representan un trabajo extra, ¿no? Pero en este caso no. Así que lo tratamos como un ejercicio normal. Entonces, ¿qué me dice? En el punto 1 lo dibujé más pequeño por eso, ¿no? Sé que no es un tubo perfecto, pero imaginemos que sí. ¿Ven? No hace falta que el esquema sea preciso. El diámetro 1 es 10 centímetros. El diámetro 2, porque este va a ser el punto 2, este es el punto 1, el diámetro 2 va a ser 20 centímetros. Y el diámetro 3 va a ser 30 centímetros. Eso.
Ya entiendo por qué los comentarios. Ah, mira vos, atrevidos, -4 de laboratorio. Vamos a ver la siguiente semana. Ya. El punto 2 se encuentra 60 centímetros más abajo del punto 1. Y el punto 3 está 40 centímetros más abajo que el punto 2. Eso. Me dice que por el punto 1 se pasa a 18 kilómetros por hora. Así que la velocidad 1 va a ser igual a 18 kilómetros por hora. Como les dije, yo por mi comodidad lo convierto a internacional. Así que, ¿cuánto sale 18 por 1000 entre 3600? 1, 2, 10 entre 5. 5. 18 es la mitad de 36. 5, ¿no? Ok. Y ya. Caudal másico. Caudal másico. Los nombres les dicen qué tipo de caudal es. Obviamente, ¿no? Sé que es algo obvio, pero para ubicarlo. Caudal másico significa que vamos a tener que hablar de masa. ¿Y cuál de los dos caudales incluye masa? El que tiene densidad por área por velocidad, ¿no? Acá terminando en kilogramos sobre segundo, ¿sí? Acá igual era una trampa, porque puse como incisos, puse el caudal másico y el caudal volumétrico. Espero que no hayan pulsado el volumétrico, porque el másico incluye masa. Y ese es densidad, me dicen el punto 2, ¿no? Densidad por área 2 por velocidad 2. Que no importa en qué punto lo saque, me debería salir lo mismo, porque el caudal es constante, ¿no? Entonces, pues tengo que sacar la velocidad 2, continuidad, área 1, velocidad 1, igual a área 2, velocidad 2. Por lo tanto, la velocidad 2 va a ser igual a área 1 sobre área 2 por velocidad 1. Entonces, el área 1 es pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4. A ver, un momentito, es que estoy con esto acá. Ya. El área 2 es pi por diámetro 2 al cuadrado entre 4 y velocidad 1. 4 con 4 se va, pi con pi se va. Entonces, la velocidad 2 va a ser igual a diámetro 1 sobre diámetro 2 elevado al cuadrado por la velocidad 1. Esto que es igual a diámetro 1. En este caso, lo mismo que en el anterior, no importa si lo convierten a centímetros o metros. ¿Por qué? Porque se va a simplificar, ¿sí? La relación sigue siendo la misma. 10 sobre 20 es lo mismo que 0,1 sobre 0,2. Entonces, 10 centímetros sobre 20 centímetros, esto con esto se va, al cuadrado multiplicado por 5 metros sobre segundo. ¿Cuánto sale eso? 10 sobre 20 al cuadrado o un medio, ¿no? Un medio al cuadrado sería 5 entre 4, 1.25, ¿no? Claro, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4, 5 entre 4, 1.25. ¿Correcto? ¿Cómo 0.25? Me equivoqué. ¿Seguro? 10 sobre 20 al cuadrado por 5. Es que esto sería un medio, 1 al cuadrado. Claro, pero es al cuadrado. Es al cuadrado. Ajá. 0.25 por 5, porque hay que multiplicar por velocidad. Exacto. 1.25, ¿no? Entonces, el caudal másico, ¿qué está circulando? Agua. Entonces, el caudal másico es densidad del agua, kilogramos sobre metro cúbico, por el área 2, que va a ser pi por diámetro 2 al cuadrado. Aquí sí es importante que lo pongan en metros, ¿ya? Aquí sí es importante, porque se tiene que simplificar con el metro cúbico. Sería 0,2 metros al cuadrado entre 4, que es el área, por la velocidad 2, que me salió 1,25 metros sobre segundo. Metro cuadrado por metro cúbico, esto con esto se va, y queda kilogramos sobre segundo. ¿Cuánto sale eso?
39.2699. Y en este recuerdo que le puse como respuesta, a ver si me deja, estaría espectacular. 39,27 kilogramos sobre segundo. Y ahí está. Antes de que se corte el Zoom, el siguiente inciso lo hacemos en la otra reunión, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Está todo claro? ¿Se entiende? Por ahora es un tubo normal, ¿no? De toda la vida. Solo he despejado velocidad y lo pongo en caudal máximo. ¿Correcto? Ok. Bueno, hacemos el siguiente inciso y los otros ejercicios que faltan en la siguiente reunión, ¿ok? Ahorita les mando un link al grupo y nos vemos en unos minutos. ¿Listo? Nos vemos.